Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio. Se supone que habría que decir Felices Pascuas, pero es una expresión que me quedó atragantada desde 1987, nunca la puedo decir. Pues es que venía en un colectivo para acá y había alguien con una radio o un celular prendido y se oía una y otra vez la frase de Alfonsín, pero cortada, es decir, decía Felices Pascuas, la casa está en orden y ahí se cortaba. Y Alfonsín lo que siempre arguyó en su defensa es que la frase completa es y no hay sangre en la Argentina. Esa era su explicación de por qué estaba tan jubiloso en ese momento. Convengamos entonces que podemos decir Felices Pascuas, no hay demasiada sangre en la Argentina. Eso no podemos decir. Pero la casa no estaba en orden, eso también está claro. Los saludamos desde acá, obviamente Horacio Berbisky, Josefina Bolis, Marcelo Figueras, Pablo Dina en los controles, Rolo Fernández en la producción. Y en un extraño caso de loop periodístico vamos a empezar exactamente donde terminó Horacio la semana pasada. Porque tenemos que retomar exactamente el final de la nota principal del cohete del domingo pasado. Qué revuelo se armó, hasta que apareció Bernie. Y se llevó la marca. Los misterios son así, dan para relato. Hasta ese momento, no, porque el domingo pasado la nota terminó con 100 palabras que decían textualmente: uno de los principales analistas conservadores que no simpatiza con el kirchnerismo ni subestima a la vicepresidenta cree que Cristina podría ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores. Ni Massa, ni Coqui, ni Guado. Es la hora de un outsider, concluye el analista. Bueno, esas 100 palabras provocaron un revuelo realmente desproporcionado a la escasa información que contienen. Sí, buena información. Hay un analista conservador que piensa que cree que Cristina todavía puede ganar las elecciones y elige un candidato de esas características. Punto. Que no tenga imagen negativa, aunque poco nivel de conocimiento. Sí. Ahora, me parece que el revuelo que se armó tiene que ver con el momento que atraviesa el Frente de Todos de diciembre, cuando Cristina anunció que ante la proscripción dispuesta por ese tribunal que la condenó sin una sola prueba por la obra vial de Santa Cruz, ella no iba a ser candidata a nada en 2023, con esa frase que nunca sería mascota de Mañeto. Ahora, el domingo y el lunes, hasta que llegó Bernie, editores de medios, dirigentes políticos y analistas me preguntaron quién sería ese candidato. Yo dije que a mí no era yo el que debía decir eso. Y entonces empezó la especulación, cada uno con la suya. Y la lista de nombres que circularon a mí realmente me preocupó, porque pone en duda la capacidad de lectoescritura ambiente. ¿Qué entendieron de esa frase? Que me parece que la frase es bastante clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaron a Paolo Roca, que le sobran 15 años para ponerse esos zapatitos de candidato kirchnerista, entre otras cosas. A Chiqui Tapia, que sí tiene esa edad, pero nada más. A Facundo Manes, que identificación con la vicepresidenta, cero. A Guillermo Moreno, a quien solo considera bien el 0,3% del electorado, según la última medición, y en ese 0,3% del electorado no hay empresarios. El médico que quisiera ser militar, Sergio Berni. El empresario petrolero Miguel Galucho
y el presidente de YPF, Pablo González. Curioso, recién me doy cuenta, 3 petroleros en la lista, sobre 4, 5, 6, 7, 3 sobre 7, qué curioso. Ahora bueno, desde el Senado llegó rápidamente una desmentida, basada básicamente en la experiencia, de que sí, lo que dicen en torno de Cristina es que ella nunca permitió que se filtrara antes de tiempo alguna de las decisiones políticas y electorales que modificaron el tablero, como fue por ejemplo el lanzamiento de su libro Sinceramente, que presentó en todo el país acompañado por nuestro compañero Marcelo Figueras, o la candidatura presidencial de Alberto Ángel Fernández. Ahora, a mí me parece que el episodio este muestra que a pesar de las toneladas de basura mediática que se arrojan cotidianamente sobre Cristina y que ahora tienden a presentarla como si estuviera acabada y sin capacidad de incidencia, que bueno, me parece que esa es una expresión de deseos, ¿no? A pesar de eso, ella sigue teniendo una centralidad indudable en la política argentina. Y esa ronda de nombres refuerza ese rol. ¿Ustedes se acuerdan el juego que propiciaba Kirchner, Néstor Kirchner, durante el primer mandato de Cristina, cuando se aproximaba la elección del año 2011, cuando decía que en 2011 la candidata presidencial sería un pingüino o una pingüina? Bueno, ese suspenso realmente es constitutivo del kirchnerismo. Ahora, ¿pero qué va a hacer Cristina? El jefe de gabinete, Agustín Rossi, en su presentación en Diputados, que fue la primera como jefe de gabinete, él recordó que durante el alzamiento de las patronales agropecuarias de 2008, por primera vez escuchó el insulto a Cristina como la yegua. Y el ministro de Interior, Guado de Pedro, tomó esa frase del Chivo y muy risueño dijo que la vicepresidenta es la yegua que no pueden domar. Ahora, lo que pasa es que dentro de 13 semanas vence el plazo para la presentación de candidaturas para las PASO. Hasta ahora el Frente de Todos tiene un solo precandidato, que es el presidente Alberto Fernández, a pesar, digamos, de los planteos de los socios en la coalición gobernante para que desista. Esto, digamos, está generando una tensión que perturba sobre todo a gobernadores e intendentes que en las PASO, que las PASO son el 13 de agosto y las generales van a ser el 22 de octubre. Y allí, digamos, los gobernadores y los intendentes deben confrontar con la coalición cambiante y con los llamados libertarios. Ahora, varios gobernadores y algún intendente están pidiendo un asiento en el encuentro que van a tener en algún momento Cristina, Alberto y Sergio Massa para decidir finalmente cómo llegan a esa instancia. Ahora, Alberto está convencido de que él le va a ganar al kirchnerismo en las PASO y va a ser el candidato y va a ser reelecto. Eso es una fantasía que no creen ni sus íntimos. Ahora, si esa fantasía se hiciera realidad y en la primaria él le ganara al kirchnerismo, al mismo tiempo habría sentenciado su derrota en las generales, porque a mí me parece evidente que hay una porción muy sustantiva de los votos del Frente de Todos que no lo acompañaría. No sé si irían a votar, si no irían a votar, si harían, no sé qué harían.
Pero hay mucha preocupación en general por eso, ¿no? Por lo que se teme va a ser una participación muy, muy baja comparado a lo que son las generales de la época de la democracia, ¿no? Digo, algo que solo se puede interpretar a partir del desencanto, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, tipo elección del 99. Claro. Que fue el prólogo al 2001, ¿no? Uh-huh. No, del 99 no, del 2001. No, 2001, del 2001. Claro, que fueron en octubre y en diciembre se acabó todo, ¿no? Ahora, la otra hipótesis es que no le alcance la nafta para ganar una primaria. Bueno, si eso ocurriera, un presidente que pierde la primaria de su propio partido, que además preside el partido, el temor de él al Pato Rengo, si no es candidato, bueno, no sería un Pato Rengo, sería un lechón al horno, con manzana en la boca sobre lecho de escarola. Con perdón de la imagen. Ahora, ha habido 1000 intentos para evitar este desenlace, pero han fracasado. Yo ya he dicho, y lo ratifico, mi impresión personal es que esto es un blef y que Alberto no piensa en ser candidato, que está estirando la decisión porque entiende que así conserva algo más de poder. Aunque está peleado con todo el mundo, no se habla con nadie, es una situación muy, muy, muy horrible realmente. Ahora, entonces, si esto es así, si él no entra en razones, el kirchnerismo va a tener que elegir una fórmula para ir a la primaria que podría ser compartida con el Frente Renovador de Sergio Massa. Cristina está en Río Gallegos, se fue el miércoles y supongo que volverá hoy o mañana. Y ahí, digamos, se consideran dos hipótesis. Una es el desplazamiento a la elección presidencial de Axel Kicillof, que es lo que hace algunos meses sostenía Máximo Kirchner, pero que a Cristina no le entusiasmaba y a Axel tampoco. Y otra sería tratar de transferir los votos fieles a Cristina hacia una candidatura de Guado de Pedro. Kicillof, bueno, es evidente y lo ha dicho que aspira a su reelección en La Plata, pero ha reiterado que él es parte de un proyecto colectivo, con perdón de la palabra, con cámara de seguridad instalada, y que él va a hacer lo que decida Cristina. Es decir, la reedición de su victoria de 2019 en la provincia, aunque sea con un caudal de votos menor, parece factible, pero tampoco sencilla. Es decir, porque si no hay una candidatura fuerte a presidente que traccione, dependería del corte de boleta, que en Buenos Aires rara vez superó el 3% de los votos. Ahí, bueno, en la provincia no hay balotaje y el gobernador se impone por mayoría simple de votos, pero las PASO hacen las veces de primera vuelta y la elección de octubre en una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, que es la verdadera elección, porque en la PASO no se elige nada, la PASO es una gran encuesta, la odiosidad hacia el kirchnerismo puede darle la victoria al candidato que presenten Juntos por el Cambio o los liberales neo, cualquiera sea el candidato del kirchnerismo. Ahora, este cuadro fue agravado por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos y, bueno, el episodio que protagonizó Sergio Berni, que atajó con la cabeza todos los golpes que le tiraron cuando bajó el helicóptero en medio de los colectiveros.
que bueno, no llegó a costarle la vida, pero lo que sí dejó muy maltrecha es su imagen, su aura de macho bravío. Bernie venía de una dieta de abstinencia desde el zafarrancho en el Bosque de la Plata, cuando jugaban Boca con Gimnasia, y a raíz de este nuevo episodio se entregó con enorme entusiasmo a las cámaras de televisión. Ahora, él le dio a Axel una versión del episodio que dice que para detener al colectivo en Virrey del Pino, que es un barrio popular de La Matanza, a las 4 y algo de la mañana, le cruzaron un auto por delante. Ahora, varios pasajeros del colectivo lo desmintieron y dijeron que los dos asaltantes esperaban en una parada con la cara cubierta por la capucha de sus camperas, cosa que a esa hora con el frío tampoco le llama la atención a nadie. Digo, un pibe con la cara tapada por la capucha de la campera no es necesariamente sospechoso. Ahora, Bernie agregó que los delincuentes usaron armas sofisticadas y munición muy costosa, y dijo, más propia para asaltar un blindado y no para robar una mochila y matar al chofer a quemarropa. Y también dijo que la concentración de colectiveros había infiltrados y que en cuanto llegó al lugar advirtió que era una emboscada, pero que se metió igual y produjo una de sus frases célebres. Dijo, retroceder no es una opción para un soldado. Bernie es un personaje realmente gracioso porque es un médico, es un cirujano, pero él quiere ser militar. Entonces hace todas cosas para mostrar que es un macho militar, cuando es un médico y además consiguió, no se sabe bien cómo, un título de abogado, que cuando habla te das cuenta que no tiene la más puta idea del tema. Cuando se aventura a hablar de eso, y lo consiguió en un lugar insólito, que es la sucursal Zárate, que es en su lugar de origen, la sucursal Zárate de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ahí consiguió el título de abogado. Yo publiqué esto una vez y me llamó Molea, que fue el director de esa universidad, de esa facultad. Me dijo, no, pero ¿cómo decís eso? Ponés en duda. Le digo, ¿me podés mandar el analítico de Bernie en Derecho de la sede Zárate? Y nunca más se volvió a comunicar. Ahí quedó el tema. Bueno, la infantería policial porteña estaba apostada en las inmediaciones, pero no hacía nada. Recién intervino cuando el tumulto se había aplacado y había un cordón de colectiveros protegiendo a Bernie para que no siguieran golpeándolo. Y Bernie dijo que habían comenzado a negociar dónde y cuándo reunirse para tratar las medidas de seguridad que piden los trabajadores. Y los colectiveros confirmaron que eso efectivamente era así. Pero en ese momento intervino la policía de la capital y se llevó a Bernie para completar el cuadro. Le metieron un casco de ciclista, ¿no? Que era realmente ridículo, porque había un cana de esos que usan bicicleta y le dio su casco, le puso su casco a Bernie. Pero además había un fotógrafo policial de uniforme registrando esa situación, que realmente para alguien que quiere mostrar qué macho temible es una situación muy humillante la que sufrió Bernie, con quien expreso toda mi solidaridad por esa agresión brutal. Se lo planteé en el mismo momento que ocurrió y lo reitero ahora, digamos, mis
desacuerdos con su política no tienen nada que ver con ese episodio. Bueno, en ese momento un policía golpeó en el rostro con el canto de su escudo a un colectivero que estaba dialogando con otro uniformado con las manos en alto. Bueno, ahí Berni intentó zafarse de sus custodios, pero se lo llevaron a la rastra. Bueno, ahí se publicaron en esas primeras horas una enorme cantidad de versiones. Una decía que, además de los infiltrados, que nunca pueden faltar infiltrados, cada vez que pasa algo feo, algo malo, alguien va a decir que hubo infiltrados. Bueno, otra cosa que se dijo, que había que concentrarse en la división interna del sindicato de los choferes, que ha dado lugar a conflictos violentos que incluyeron en diciembre de 2019 la toma y saqueo de la sede de la UTA, es el sindicato de transporte. Ahí, digamos, ese sindicato tuvo un secretario general histórico que se llamaba Juan Manuel Palacios, a quien todos llamaban el Bocha, que fue el primer sindicato que le hizo un paro a Menem cuando anunció sus políticas neoliberales, y junto con el camionero Hugo Moyano formó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, el MTA, que resistió esas políticas. Ahora, cuando el Bocha se retiró y luego murió, asumió su adjunto, Roberto Fernández, que es un hombre de las cavernas, es de un macartismo y antikirchnerismo. Me causa gracia porque el Gallego Fernández es tan anacrónico como el nombre del gremio, que todavía hoy se llama Tranviarios por Automotor. Cuando el tranvía, digamos, por lo menos en la Argentina hace mucho que no existe. En el año 15, Fernández proclamó su apoyo a Macri. Dijo que era más peronista Macri que muchos peronistas. Y en ese momento el secretario de organización del sindicato, Miguel Ángel Bustinduy, lo desafió, y luego de un paro en el año 18 ocupó la sede gremial, que fue lo que se repetiría al año siguiente que mencionamos. Es decir, la ocupación del 18 fue breve y sin vandalismo. La del 19 estuvieron muchas horas ahí adentro, rompieron todo, afanaron de todo. Fue muy difícil que se consiguiera que Fernández permitiera que la agrupación de Bustinduy, que lleva el nombre de Bocha Palacios, pudiera concurrir a elecciones en el sindicato. Y Fernández logró retener la conducción de la UTA, pero fue derrotado en seccionales importantes. Y ya antes había perdido la representación de los trabajadores del subte, porque originariamente la UTA tenía también el subte, y los metrodelegados se rebelaron contra la UTA y formaron un sindicato propio. Y también ha tenido fracturas importantes en la rama de los choferes de larga distancia. Ahora, tanto Fernández como Bustinduy se recriminan servir intereses patronales, pero distintos. Hay una empresa que se llama 208 Transporte Automotor, y la sigla es DOTA, que tiene más de la mitad de las líneas que surcan el ámbito metropolitano, el AMBA. Y la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner, la acusó de pretender que Bustinduy fuera el único interlocutor. Por alguna razón que no explicó, ella prefiere al Gallego Fernández. Además, cada dirigente sindical tiene una relación especial con un proveedor de chasis para los móviles. Y para terminar de definir este cuadro, los salarios de los choferes se pagan con el subsidio estatal. Entonces la paritaria de los colectiveros es atípica, porque hay una patronal y un sindicato, pero la decisión proviene del Estado, que
subsidia. Bueno, la agrupación de Bustinduy se llama Bocha Palacio, pero el paro que hubo luego del asesinato de Barrientos fue declarado por una agrupación Conductores Unidos que yo estuve chequeando en el sindicato y nadie la conoce. Unidos y Anónimos. Parece un nombre de ocasión para no poner la cara. Otra de las versiones que circularon en las primeras horas fue que entre los responsables del crimen del colectivero, de la paliza Berni, había algunos varones del conurbano. Bueno, horas después fue detenido Gabriel Barone, de 19 años. Y más tarde fue detenido Gabriel Barone. Vos decís que entraban a buscar varones. Y me pregunto, por la guía, conociendo la cultura institucional de los pienoir bonaerenses, yo no descartaría que un buche dijo fueron los varones o fue Gabriel Barone y ahí empezaron a cazar varones. 2 Gabriel Barones. Rarísimo. Digo, si me decís Juan Pérez todavía, pero Gabriel Barone. Bueno, el fiscal de homicidio de La Matanza, Gastón Duplá, es un hombre bien considerado, yo no oí nadie que le cuestionara nada. Habría secuestrado 4 celulares, uno del primer Gabriel Barone, otro entregado por el defensor del segundo Gabriel Barone, el tercero robado en el colectivo y quemado con el auto de la fuga, y el cuarto en la investigación por el robo de ese vehículo. Ahora, en cualquier caso, estos detenidos tienen un perfil muy humilde que no se compadece con la idea de una superbanda. Y en la fiscalía hay dudas de que sean realmente los autores. Los primeros reconocimientos fueron contradictorios. Una pasajera dijo sí son ellos, pero el policía que iba en el colectivo y que les disparó dijo que no. Ahora, en todo caso, el margen de imprecisión es muy grande porque estaban con la capucha de las camperas. Bueno, también fueron detenidos los acusados por el robo del auto, que se usó no para cruzar en el colectivo, sino para la fuga posterior y que esperaban en una calle paralela. Antonio Fernando González y Rodrigo Pitito. El casting de nombres es extraordinario. Bueno, por lo menos en materia de género es coherente, ¿no? Varone, Pitito, Sí. Bueno, en las redes antisociales se publicaron las fotografías de un cartel manuscrito con marcador en una cartulina que apareció en un acto reciente de mujeres con Patricia Bullrich y que volvió a aparecer entre los chaferes que sacudieron a Berni. El cartel decía: nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, que es una frase histórica del feminismo. En lo de Bullrich apareció en un acto de mujeres, pero después ahí en lo de los colectiveros era el mismo cartel, no era la misma leyenda, era el mismo cartel, porque se ve un cartel escrito con fibra sobre una cartulina y se ve la letra, es el mismo. Colectiveros deconstruidas, muy bien. Sí. Ahora, 2 de los colectiveros que golpearon al ministro fueron identificados en las abundantes filmaciones y detenidos de madrugada en un operativo conjunto de las policías bonaerense y porteña. Era la policía bonaerense con participación de la porteña. Fue un operativo como si fuera el Chapo Guzmán, bien al estilo Bullrich, como hacía Bullrich para detener a los exfuncionarios kirchneristas o a algunos empresarios encuadernados. Otra cosa que apareció en las redes es que uno de los choferes, Jorge Oscar Galeano, que maneja un colectivo desde 1997, el 17 de marzo habría participado en un spot de campaña de Bullrich
entre choferes de Morón, en el que acusó al gobierno por la inseguridad. Ahora, el abogado de los sindicalistas, Silvio Piorno, negó que se trate de la misma persona. Y lo mismo dijo un analista de imágenes que fue consultado para esta nota. Dijo, no es la misma persona. Ahora, es llamativo que la persona que habla en el spot de Bullrich no haya dado un paso al frente para identificarse y decir, no, el del spot soy yo. Uno presumiría que en ese caso habría ese tipo de aclaración, pero no la hubo. Ahora, si fuera el mismo, aún así quedaría abierto a interpretación si esto delataría el involucramiento de Bullrich en el ataque a Bernie, o simplemente el oportunismo con que encara la campaña electoral, simétrico al del ministro cuando dijo nos tiraron a un muerto. Bueno, los colectiveros, 8 líneas pararon y el paro no se levantó hasta que una jueza porteña no dispuso la libertad de los 2 detenidos. Hubo un tercer colectivero que se presentó de forma espontánea y además el tribunal secuestró los legajos de 500.000 de colectiveros para cotejarlos con las imágenes filmadas de la paliza a Bernie, lo que hace posible prever nuevas detenciones. Ahora, este me parece un tema, la conmoción por el episodio, a mí me parece desproporcionado con lo que es el mapa del delito en la provincia de Buenos Aires. Hay una estadística del Sistema Nacional de Información Criminal hasta 2021 que muestra que los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires fueron en ese año de 4,7 por cada 100.000 habitantes. El último dato, que ya no es del sistema nacional sino del sistema provincial del ministerio de Bernie, dice que eso bajó en el año 22 a 4,1 por cada 100.000 habitantes. Que en cualquier caso, 4,1 o 4,7 es muy bajo, quiere decir 2 por día. Y colectiveros, ¿cuántos colectiveros fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires que ustedes recuerden? No, leí el mismo dato que vos usás, ¿no? 3 en 7 años. Fueron 3 en 7 años. Entonces, parecería que el colectivero es la víctima principal de la inseguridad, que el homicidio, y la verdad es que la tasa de homicidios es muy baja, pero se ha instalado el tema de la inseguridad como un tema central, en todas las encuestas aparece como tal, y bueno, el ruido mediático en ese sentido es impresionante. Bueno, cuando detuvieron a estos 2 colectiveros de esta manera, y a Bernie le preguntaron quién filmó eso, y él dijo que no sabía. Es una filmación casera, está hecha con un celular, y ahí se oye como el colectivero dice: despacito, soy un trabajador, no un malandra. Digo, aunque sea el que le pegó a Bernie, es cierto, es un trabajador, no un malandra. Pero hubo un tuit de Cristina que dijo: acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de la ciudad con la bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido
como si se tratara de aprender un narcotraficante en su búnker. Bueno, a pesar de ese tuit, Bernie defendió el operativo y dijo: si alguien se hubiera ofendido, me disculpo, dice. Pero dijo que se hizo de acuerdo a los protocolos vigentes que protegen la vida de los trabajadores policiales. ¿De los trabajadores? ¿Protegen a los trabajadores policiales de los trabajadores? Digo. No, protegen la vida de los trabajadores policiales. Claro, en este caso, ¿de quién? De un trabajador, no de un malandro. No, pero además Bernie dijo, en una de sus infinitas conferencias y entrevistas, dijo que esos protocolos incluyen medidas de máxima y de mínima según de qué se trate. Y si en este caso fueron las de mínima, ¿cómo serán las de máxima? ¿Cómo serán las de máxima? Bueno, es la lógica de Patricia Bullrich. Es la lógica de Patricia Bullrich. Bueno, el fiscal que había ordenado la detención, que se llama Carlos Rolero, descargó la responsabilidad de los policías. Ahora, los antecedentes de Rolero no lo ayudan para nada. Rolero es el fiscal que en el año 14 condujo el violento desalojo del barrio Papa Francisco con empleo de armas letales de la Policía Metropolitana. Esto dio lugar a un incidente con la jueza porteña en lo penal, contravencional y faltas de entonces, que era María Gabriela López Iñiguez. Rolero había pedido que la jueza se declarara incompetente porque decía que en la toma del barrio se cometían, entre otros, los delitos federales contemplados en la ley de drogas. Y la vicejefa de gobierno de Macri, entonces en la ciudad, que se llamaba María Vidal, celebró que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio que es de todos. Ahora, la jueza López Iñiguez dijo: justamente el sector que no se liberó, porque desalojaron violentamente, pero no todo, hay un sector que no se desalojó, y la jueza dice: es el mismo que el fiscal Rolero denunció como el más problemático, señalándolo como el de los paraguayos, donde, según los dichos de los vecinos del asentamiento, radicarían los focos delincuenciales vinculados con la tenencia ilegal de armas y el comercio de estupefacientes. Ahora, todo joya en esta historia, ¿no? Porque Rolero tiene este antecedente espeluznante, pero al día siguiente de la paliza a Bernie se cumplieron 16 años del asesinato en Neuquén del maestro Carlos Fuentealba. Y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la capital, Angélica Graciano, pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Eugenio Bursaco, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. El nuevo ministro de Seguridad. Y recordó los antecedentes de Bursaco. Dijo: fue asesor de la policía neuquina en el momento del asesinato de Fuentealba, jefe de la policía local cuando el desalojo violento del Parque Interamericano, que terminó con 3 muertes, viceministro de Bullrich en el Ministerio Federal y vicepresidente de la Fundación Pensar, que también integraba Julio Chirino, que en 2013 fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Es decir, abundan las joyas en esta prontuario, en esta historia. Ahora, este Bursaco, al que se llama Eugenio, pero lo llaman Nicky, fue el organizador de la policía porteña. Y en 2002 viajó a Estados Unidos con Macri y Francisco de Narváez para presentar el lanzamiento político de ambos empresarios y mostrar el compromiso de ellos con los temas de la agenda estadounidense de seguridad y control social. Y en 2015, cuando su hermano Alejandro Bursaco, que era el CEO de Torneos y Competencias, fue detenido en Nueva York. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso que se llamó el FIFA Gate? Era el pago de coimas para conseguir contratos de transmisión de partidos de fútbol. Bueno, le pusieron a Alejandro Bursaco una fianza de $30 millones para
recuperar la libertad, y Nicky fue el recaudador de la fianza. ¿Por qué? Bueno, porque el hermano, pero además porque Alejandro había inscrito a su hermano como responsable en la cuenta secreta que tenía en el banco Merrill Lynch. Esta es la gente, digamos, que ha participado en todo este tema, ¿no? Ahora, las negociaciones posteriores tanto al asesinato del colectivero como a la paliza al ministro, las negociaciones entre el sindicato de los choferes y el gobierno provincial giraron en torno a las medidas de seguridad para evitar la repetición de hechos similares, y uno de los temas centrales allí es la instalación de cámaras de seguridad en las unidades con un botón antipánico para el conductor y un centro de monitoreo que reciba la alarma y las imágenes. La idea es que el colectivero tiene en un lugar secreto el botón, y cuando el colectivero aprieta el botón se encienden las cámaras y transmiten, y no están encendidas las 24 horas. Como decíamos antes, Barrientos es el tercer conductor asesinado en la provincia en los últimos 7 años, todos en La Matanza, que, bueno, es la clave de la próxima elección bonaerense, que es el partido más poblado y donde en general el peronismo ha sacado la mayor diferencia sobre la oposición gorila. El primer colectivero asesinado en La Matanza se llamaba Pablo Flores, lo mataron en 2016, y en ese momento se sancionó una ley que fue votada por unanimidad en la legislatura, que impuso como obligatorio el uso de las cámaras de seguridad. Ahora, la gobernadora Vidal no reglamentó la ley, hasta que en 2018 asesinaron al chofer Leandro Alcaraz. Bueno, las cámaras, la reglamentación obligaba a las empresas, la reglamentación de 2018 pasaron 5 años, ¿no? Obligaba a las empresas a invertir en las cámaras, que tenían que estar colocadas en 180 días. 180 días son 6 meses, pero pasaron 5 años, pero no ocurrió nada de eso durante el mandato de Vidal. Kicillof asumió en diciembre del 19, pero digamos en marzo del 20 empezó el aislamiento por la pandemia y el transporte no circulaba. Recién se reanudó la actividad en 2021, y en ese momento el gobierno de Kicillof decretó subsidiar esa inversión en las cámaras, para lo cual dispuso la entrega de 160 millones de pesos mensuales, y además creó un centro de monitoreo para recibir las imágenes de las cámaras. Hasta el presente las empresas han recibido 2.700 millones. La Nación entrevistó al ministro de Seguridad de Vidal, que es además precandidato a la gobernación, que se llama Cristian Ritondo. Y según Ritondo, Berni quitó las cámaras y desactivó el centro de monitoreo. Ahora, el gobierno lo desmiente, y para desmentirlo usa la declaración jurada de las empresas. Ya hay 1.800 cámaras instaladas, pero solo 60 se conectan con el centro de monitoreo, porque son cámaras con la tecnología 3G y tendrían que instalar un chip de 4G, que es digamos, que es como la misma tecnología que se usa en los celulares. Exacto. El 4 de enero de este año, es decir, 3 meses antes del episodio de Barrientos, el gobierno intimó a las empresas a cumplir con este compromiso y a presentar un cronograma para hacerlo.
Y en los 3 meses transcurridos varias reuniones por el tema. La última fue un par de días antes del nuevo homicidio. Y mañana Kicillof se va a volver a reunir con los empresarios. Ahora, los tipos no cumplen. La ley dice que es obligatorio. Hay un sistema de verificación. Van a hacer la verificación. No están las cámaras y los habilitan igual. Ahí hay, yo quiero escarbar un poco en este tema, una versión de que antes de ir a la verificación tienen que pasar por una consultora privada. El hecho es que al no cumplir esto habilita la aplicación de distintos tipos de sanciones penales, monetarias y regulatorias. Ahora, yo estoy preguntando, bueno, pero entonces ¿por qué el gobierno no toma esas medidas? Y la respuesta es que la relación de las empresas con la autoridad provincial es casi extorsiva. Claro. Porque amenazan con dejar a la provincia sin transporte. Y ni siquiera queda la opción de que la provincia sea la que compre los chips, porque el Tribunal de Cuentas observó la primera compra alegando que era responsabilidad de las empresas y no de la provincia. Es decir, hay una ley, las empresas no la cumplen, hay preocupación por la seguridad, el gobierno decide entonces que si las empresas no lo hacen, les van a dar la guita para hacerlo. Pero el Tribunal de Cuentas lo objeta, pues dice tienen que pagarlo las empresas. Bueno, más allá de la guita mensual que vos decías que se les ha ido pagando precisamente para... No, esa guita es para eso. Esa guita es para eso. Y no, me imagino que los chips no son una gran inversión. No, seguro que no. Ahora, lo que dicen las empresas es que esa guita la han usado para pagar sueldos, para comprar repuestos. Es decir, niegan que sea una malversación. Ahora, digamos, todo esto, ¿con qué tiene que ver? Yo creo que tiene que ver con la centralidad de Axel, ya sea por la posibilidad de reelección en la provincia o por su eventual candidatura presidencial. Y entonces, bueno, hay todo tipo de operaciones en contra de él, tanto dentro como fuera del país. Él no cree que sean acciones coordinadas. Él no cree que un fallo de un tribunal de Nueva York esté coordinado con el asesinato de un colectivero, lo cual te da una cierta tranquilidad de que mantiene cierta racionalidad. Pero lo que sí piensa es que en un año electoral estas cosas se acentúan. Y las otras cosas que pasaron, ¿cuáles son? Bueno, se discute la política económica. Y Kicillof fue ministro de Economía de Cristina. Y hoy, digamos, es un asesor de Cristina en esos temas. Y es uno de los polos de una contradicción con el Fondo Monetario, pero también de contradicción con quienes en el gobierno y en las cámaras patronales defienden los acuerdos firmados por Mr. Magoo y cumplidos por Sergio Massa. Entonces, se lo presenta a Axel como un ideólogo anticuado, con mala percepción de la realidad, autor de torpezas que cuestan miles de millones de dólares a la sociedad. Es decir, el juicio por la expropiación de YPF en 2012 derivó en un fallo que comentamos ya la semana pasada de la jueza federal de Wall Street, Loretta Preska. Ese es el tribunal que tenía antes Tomás Griesa. Resolvió que la Argentina tiene que indemnizar a los socios menores de Repsol en la petrolera expropiada, porque por una ley del Congreso se expropió el 51% de las acciones que
que era el paquete de control que tenía Repsol, pero no se expropiaron las acciones que tenían los socios minoritarios. ¿Quiénes eran los socios minoritarios? La familia Eskenazi. ¿Y quién es la familia Eskenazi? Bueno, son los cabezas de lista, no electoral, los cabezas de lista de los que compraron dólares en el mercado único y libre de cambios durante el macrismo para constituir activos en el exterior por 87 millones de dólares. Ahora, los que litigan contra la Argentina y contra YPF por este tema no son los Eskenazi, sino el fondo buitre Burford Capital, que les compró el derecho de litigar. Ahora, hay una sospecha que los Eskenazi conservan una parte. Bueno, Kicillof dijo que el fallo ese es un absurdo jurídico. Es decir, la jueza declaró que se aplica la ley argentina, lo cual fue una victoria del país en este litigio. Pero después la aplicó mal, porque dijo que tenían que comprarles también, pagarles también a los accionistas minoritarios, porque eso estaba contenido en el estatuto de la YPF privatizada durante el menemismo. Y que el estatuto de la empresa privada prevalecía sobre la ley de expropiación, que fue votada tanto por oficialistas como opositores. Bueno, vimos también que Axel negó haber dicho que no habría que pagar nada por la expropiación. Decían que él había dicho que no había que pagar nada, él lo negó y probó que nunca lo había dicho. Ahora, también dijo que aunque hubiera que indemnizar a los accionistas minoritarios, la medida habría sido un buen negocio para el país, porque en todo caso habría que pagar ahora lo que no se pagó entonces. Pero en la década larga transcurrida, esto permitió el desarrollo de Vaca Muerta y de la exploración offshore, que asegura una provisión de petróleo no convencional. Y escuchen, esa provisión de petróleo no convencional cubriría el consumo total de la Argentina ¿por cuánto tiempo? 94 años. Epa. Y el consumo de gas no convencional por 193 años. Bueno, este dato surge de un estudio exhaustivo que hizo el Centro de Economía Política CEPA. Y bueno, las conclusiones de ese estudio son que la afirmación de que el Estado es ineficiente para administrar recursos es una afirmación ideológica que los datos desmienten. Que la empresa bajo control estatal mejoró en todos los indicadores que se pueden analizar. Aumentó la producción de petróleo y de gas, crecieron las reservas por mayor actividad exploratoria, se incrementaron las inversiones, mejoró la eficiencia operativa de Vaca Muerta a un nivel de clase mundial, se generó más trabajo por la mayor cantidad de equipos operando. Bueno, ahí en la nota en una de las notas mías del cohete hoy tenés una síntesis de todos esos logros y además tenés el documento completo para enterarte. Y digamos, esos discursos en torno a la ineficiencia de las empresas públicas, dice el estudio del CEPA, no solo son falsos, sino que se proponen construir una realidad distorsionada para justificar decisiones drásticas de entrega del patrimonio nacional. Y esto implica desconocer el rol central de una empresa como YPF para la soberanía del país, el desarrollo de la producción nacional, la creación de fuentes de trabajo y la creación de divisas. Bueno, después del fallo de la jueza de Wall Street, hubo otro. Evidentemente los buitres vuelan en bandada, ¿no? Y esta semana la Argentina perdió un juicio iniciado
ante un tribunal de Londres por los fondos buitre Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsch Group y Virtual Emerald International, que reclamaron que no les habían pagado los cupones de deuda atados al Producto Interno del año 2013, porque el gobierno modificó el modo de cálculo de modo que el producto registrara un crecimiento menor al 3%, que era la cláusula gatillo. Esos cupones fueron ofrecidos por Lavagna y por Nielsen en la reestructuración del año 2005 y de nuevo en la del 2010. Y para estimular, digamos, la participación, decía, si la economía crece por encima del 3%, además vas a tener un pago extra contemplado en este cupón. Ahora, el ministro de Hacienda bonaerense hizo un hilo de tweet donde dice que hubo un tecnicismo por el cual le dieron la razón a los buitres. Digo los buitres porque ninguno de ellos intervino en la renegociación de 2005 y 2010. Compraron después. Son compradores de deuda ajena, ¿no? Compraron después por monedas esos bonos para hacer un juicio. Ahora, López habla de un tecnicismo, pero hay que explicarlo un poco mejor. La Argentina llegó a pagar unos 10.000 millones de dólares por esos cupones atados al producto. El cálculo del INDEC sobre el Producto Interno, sobre el cual había que ver si se pagaba o no se pagaba ese extra, se hacía tomando como año base 1993. Siempre, digamos, para esos indicadores se toma un año base y periódicamente se actualiza. Ahora, en la Argentina ese índice no se actualizaba y el Fondo Monetario Internacional reclamaba que tenía que actualizarse. Y el INDEC finalmente accedió a la presión del Fondo Monetario y realizó esa actualización del índice, y entonces el año base dejó de ser 1993 y pasó a ser 2004. Y los cupones que se entregaron en el canje tienen una cláusula que dicen: si se modificara el año base de cálculo, habría que tomar en cuenta la nueva estadística. Esto es lo que sostuvo la Argentina en el juicio y es lo que cuestionaron los buitres. Ahora, todo esto evidentemente tiene que ver con la elección presidencial y la elección de gobernador. Ahora, la pregunta es: ¿en qué país se vota? Y el último informe del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional pulverizó el discurso del presidente sobre la ausencia de ajustes estructurales en la renegociación que condujo Mr. Magoo. Es decir, Massa ha hecho un intercambio de sonrisas con la subdirectora gerente del fondo, Guita Copinaz. Otro nombre, ¿no? Que se llama Otro, Guita. no, el casting de nombre es una cosa extraordinaria. Claramente, por si alguien tenía dudas hasta ahora, está claro que tenemos problemas de guita. Digo, eso no hay cómo negarlo. Bueno, el fondo exige una reglamentación restrictiva de la moratoria previsional, un aumento contundente de tarifas, un incremento de la devaluación del peso frente al dólar, tasas más altas de interés, mejor calidad y orientación del gasto social y un déficit fiscal que no pase este año del 1,9% del producto. Ahora, esto en el cohete nos hemos cansado de decir desde que se conocieron los términos de acuerdo con el fondo que la consecuencia solo puede ser inflacionaria y recesiva, es decir, la temida esta inflación. Y esto, por supuesto, la posibilidad de que Massa sea candidato se encoge día a día,
con una inflación del 100%, de más del 100% anual, y con más de la mitad de los jóvenes viviendo en la pobreza, más allá del mérito que se le pueda reconocer al ministro de Economía y de la mayor o menor conciencia que tenga sobre los problemas estructurales que él heredó al asumir el ministerio, igual me parece que lo sacan de pista, ¿no? Y realmente esa discusión que hay entre la chica plástica del Ministerio de Desarrollo Social y algunos movimientos sociales sobre la baja de planes requiere un encuadre estructural, porque si no nos quedamos en una serie de anécdotas, de chicanas, ella dijo, Papá Noel contestó, y la verdad es que la información oficial muestra la evolución del Producto Interno Bruto per cápita y el peso de los planes sociales sobre el Producto Bruto en una forma realmente muy gráfica que no deja dudas sobre quiénes son los planeros. Por ejemplo, el gasto en planes sociales se desplomó como participación en el producto a medida que crecía el producto per cápita de 2004 hasta 2009. A partir de 2009, eso es el gobierno de Kirchner y el primer mandato de Cristina. A partir del 2009 se implementó el programa Argentina Trabaja como respuesta a la crisis internacional, programa contracíclico en medio de una crisis mundial, pero de todos modos, aún con eso, el incremento en la curva de los planes fue mínimo, y en cuanto terminó esa emergencia volvió a descender. En cambio, la gran caída del Producto Interno per cápita y el simultáneo aumento del gasto en los planes se produce entre el gobierno de Macri. Y se profundiza en 2020 por efecto de la pandemia. La novedad es el año 21 y el año 22, cuando crecen ambas curvas. Crece, aunque no en gran proporción, el Producto Bruto per cápita y crecen los programas sociales. Es decir, esta situación de trabajadores con empleo pobres. Si Macri redujo el Producto Interno Bruto per cápita en 8 puntos y aumentó el peso de los programas respecto al producto en la mitad. Hay varios gráficos en la nota que vale la pena verlos. Y yo me acuerdo, en el año 2003, en junio del 2003, vinieron aquí el entonces director gerente del Fondo Monetario, Hertz Keller, y el encargado de el hemisferio occidental, que era Anup Singh, que era ese economista indio tan parecido a Peter Sellers. En la fiesta inolvidable. Hubo un encuentro con representantes de la sociedad civil y Labaña quería que el Fondo Monetario no discutiera solo con el gobierno, sino también con representantes de la sociedad. Y Labaña me invitó a participar en esa reunión, yo estuve en esa reunión. Y allí Anup Singh dijo que el plan Jefes y Jefas le había sido sugerido por ellos al senador Eduardo Duhalde, que se acuerdan que estuvo unos meses a cargo en forma interina del Poder Ejecutivo, un senador bonaerense, exgobernador. Y Anup Singh dijo que ese plan había sido pensado como modo de facilitar el aumento de tarifas que reclamaban las empresas de servicios públicos, de modo que el Estado se endeudó con el fondo para pagar esos planes, para que los pobres pudieran pagar el aumento de tarifas y las empresas privadas incrementaran sus beneficios. Es un mecanismo perverso y Néstor Kirchner lo cortó. Es decir, rigió durante el interinato de Duhalde. Kirchner lo cortó, y los gráficos a los cuales hice referencia después muestran claramente cómo se reduce absolutamente el peso de los planes
y aumenta el producto. Ahora, los programas de ese tipo son insuficientes para paliar el crecimiento de la pobreza, en el momento en que incluso una parte no menor de los trabajadores registrados que tienen empleo estable es pobre a pesar de eso. Uh-huh. Y esto crea una animosidad cada día más acentuada entre esos trabajadores formales, con empleo, con horario, con patrón, y aquellos que reciben planes. Es decir, porque como además existe la acumulación de planes y asignaciones, de repente una persona que tiene determinado número de planes gana más o menos lo mismo que un trabajador registrado formal, estable. Ahora, esta situación, esta especie de pobres contra guerra de pobres. pobres contra pobres, realmente hace prever un mal resultado para los candidatos del oficialismo en las próximas elecciones. Ahora, eso tampoco quiere decir que la tengan fácil los de la oposición, los de la oposición cambiante, porque fueron ellos los que crearon esa situación. Y ahí es donde aparece la tercera fuerza, de la cual en un ratito nos va a hablar Josefina Bolis. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.